Hello, 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 amigos y amigas, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión para hacer esta mini guía de con qué programa empezar en VFX. Y prácticamente el año se está acabando, así que muchos de vosotros estaréis viendo este vídeo ahora, a punto de que se acabe el año, pero seguramente también otros muchos vais a ver este vídeo cuando comience 2025, pero vais a tener nuevos propósitos y nuevas metas. Y también estoy convencido de que uno de esos propósitos o una de esas metas que muchos vais a tener va a ser empezar en VFX. Y para empezar en VFX tenéis que elegir un programa, así que es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de cuáles son los mejores programas para empezar en VFX. Así que este vídeo es la guía definitiva. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de VFX hay dos ramas. Tenemos por una parte toda la rama 2D o de composición en 2D, y como podéis entender esto es como trabajar en Photoshop pero en vídeo. Es un puro tratamiento de imagen en 2D sin entrar en todo el campo del 3D, que es para hacer correcciones de capas, añadir elementos a lo mejor como humos o explosiones o salpicaduras de sangre, pero todo como con imágenes de stock, y esto rato como por capas, ¿no? Poner una imagen sobre otra. Un trabajo muy parecido al que hacéis en, como digo, en Photoshop o en After Effects. Y por otra parte tenemos el 3D, que aquí es donde se engloba prácticamente todo. Aquí es donde está toda la parte de texturizar, de modelar, de iluminar, de hacer efectos, de rigging, de animación. Es un área de los VFX muchísimo más ampliada. Y si quieres entrar en este mundillo, es muy probable que tengas que hacer una elección de qué camino quieres seguir. Si quieres ir por la parte del 2D o si quieres ir por la parte del 3D. Aunque yo siempre doy la misma recomendación, que la voy a decir un poquito más adelante, pero que al fin y al cabo hay muchos artistas que son puramente compositores, que trabajan solamente con un programa de composición en 2D, y hay otros artistas que estamos en toda la parte de 3D. Pero esto no quiere decir que una cosa sea mejor o peor, son simplemente áreas diferentes, aunque tienen siempre algo en común, que es el 3D. Pero bueno, vamos directamente con la parte del 2D, que es quizá la parte más directa por la que muchos podéis optar y que me parece que es el camino, voy a decir entre comillas, más sencillo para empezar en los VFX, y es directamente estudiando un programa de estos. Un programa, como decía, como un Photoshop, pero para vídeo. Y hay tres opciones principales. Una es After Effects, que aquí seguramente muchísimos lo conocéis. También está Fusion, que pertenece a Blackmagic, la empresa que está haciendo DaVinci Resolve, que es un programa de edición de vídeo y de color que es súper popular y que también seguramente muchos de vosotros conocéis. Y por otra parte está Foundry Nuke. Y creo que estos tres programas tienen todos sus pros y sus contras, que los voy a mencionar ahora, pero hay uno que se utiliza de forma principal en esta industria, y ese es Foundry Nuke. En estudios de VFX, el único programa que se utiliza para composición en 2D es Foundry Nuke. Si veis, por ejemplo, la última serie de Arcane, que tiene este look tan característico de dibujo animado, que a lo mejor penséis que ni siquiera se ha hecho este proceso de composición en 2D, ya os garantizo que sí que se ha hecho. Bueno, pues ese proceso de composición se ha hecho en Arcane. O ahora, por ejemplo, está a punto de salir la serie de Secret Level, que es esta serie de Amazon que está basada en cortos de videojuegos. Toda la composición de esa serie también está hecha en Foundry Nuke. Estoy hablando de proyectos que ni siquiera son películas. Si, por ejemplo, saltamos a toda la parte de cine y series de televisión, aquí es que directamente no hay ni competición. Es Nuke el único programa que se utiliza única y exclusivamente. Entonces Nuke es siempre ir a la opción segura. Si queréis utilizar el programa que utilizamos en VFX de forma profesional, Nuke es la opción ideal. Pero por otra parte también está After Effects y Fusion. Fusion es un programa que yo sinceramente no lo termino de ver, no termino de encontrar cuál es su lugar. Entiendo que tiene herramientas que son muy útiles, y sobre todo creo que lo más interesante es el precio, ya que si compras DaVinci, que creo que cuesta unos 300 o 350 euros, te viene Fusion incluido. Tienes la licencia de este programa de forma, bueno, de forma de decir gratuita, o sea que te viene directamente con el pack de DaVinci, pero no lo termino de ver porque no es Nuke y no es After Effects, y tiene herramientas que son muy útiles, sobre todo para toda la parte de edición de vídeo, y no sé, tiene cosas que son chulas, pero no lo termino de ver. No es un programa que me haya terminado de convencer y no es un programa que yo utilice, y que tampoco os podría recomendar que estudiéis para empezar con él a estudiar composición 2D, porque creo que ni siquiera tiene tantos recursos como por ejemplo tiene After Effects, que ahora voy a hablar de este programa, o como también tiene por ejemplo, por supuesto, Foundry Nuke, que en este caso Nuke también cada vez tiene más y más recursos. Tienes canales en español, en inglés, que enseñan contenido por si queréis buscar formación gratuita en este programa. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y como digo, Fusion es un programa que veo que se queda como a mitad de camino y lleva ya tiempo, entonces está ahí, es interesante. No creo que tampoco pase nada si lo estudiáis y luego no lo utilizáis. Esto, como siempre, aprender cualquier herramienta siempre es algo positivo, sinceramente, pero yo creo que no pondría mi empeño en él. Y por otra parte tenemos After Effects, y After Effects sí que me parece más interesante.
Sé que no es un programa que utilizamos en VFX, pero creo que a After Effects le pasa un poco lo que a Blender cuando hablamos del área en 3D. Y es que tiene un montón de recursos online. Creo que además es un programa relativamente sencillo de aprender, que en prácticamente 2 tardes ya estáis haciendo cosas con él. Y creo que lo interesante es que te da unos buenos fundamentos de qué es la composición. De, por ejemplo, qué es remover un croma, o qué es un alfa, o qué son los modos de fusión. Te da estos conceptos que son conceptos básicos de toda la composición en 2D y tenéis infinitos recursos en YouTube, de tutoriales, de workshops y de todo lo que queráis, y creo que os va a facilitar muchísimo la vida a la hora de estudiar lo que es puramente composición. Y os estaréis dando cuenta de que ahora mismo no os estoy hablando de los programas, sino que os estoy hablando del concepto de puramente de composición, de esta forma de trabajo, ya que no deja de ser una técnica, de la misma forma que tenemos la fotografía o el dibujo o el modelado en 3D, por supuesto, que son técnicas que son inherentes del programa que estemos utilizando. El programa al final es un medio, es una herramienta simplemente. Entonces creo que After Effects es un buen programa para aprender la técnica de composición, aunque luego no sea el que utilicemos en producción de VFX. Creo que te puede dar unas buenas bases y creo que puede ser relativamente más sencillo de aprender que Nuke, y es una opción que tenéis que valorar vosotros, pero a mí que una persona que se quiera iniciar en este mundillo me diga que lo va a hacer a través de After Effects, a mí tampoco me parece que sea un disparate y nunca le diría, oh no, por Dios, no hagas eso, mejor ve directamente a Nuke, que es el que utilizamos. Me parece que es una buena opción, lo que pasa es que al final sí que te tocará pasar por Nuke, y ahí creo que sí que viene un problema, y es que tenéis que tener la mente abierta para aprender a trabajar por capas, que es como funciona After, vas trabajando por capas, tal y como lo haces en Photoshop, y cuando das el salto a Nuke lo haces de forma procedural, lo haces con nodos. Que yo no sé por qué muchos tienen la percepción de que trabajar con nodos es algo complicado, y creedme, no es nada complicado trabajar con nodos. Es de hecho muy fácil, es mucho más fácil trabajar con nodos, y creo que tiene hasta cierta ayuda visual. Es mucho más fácil hacer este proceso. Y por último, por supuesto, tenemos Nuke, y esta para mí es la opción ideal. Si alguien quiere introducirse en VFX, en la parte de composición, y porque no quiere estudiar nada de 3D, y quiere hacerlo a través de Nuke, esta es sin duda la opción ideal. Un programa que funciona de forma nodal, que lleva estandarizado en esta industria desde hace 15 años o más, que no han parado de mejorar. Sobre todo en estas últimas versiones han incluido bastantes herramientas que son bastante interesantes, y que es un programa que literalmente utilizamos todos. Cualquier artista de VFX que se precie en este mundillo, a nada que tengas que hacer algo de render, que es prácticamente el 90% de nosotros, ya vas a estar utilizando Nuke. Y no estoy hablando de la parte de composición, estoy hablando de la parte de trabajo en 3D, que cuando trabajas en 3D y tienes que retocar simplemente un poquito tu render, el mejor programa para ello es Nuke. Y por supuesto también para toda la parte de composición, de trabajo hacer rotoscopia, remover cromas, color grading, modos de fusión y trabajos con distintos elementos de un rodaje o de lo que generamos en 3D, es que simplemente no hay un programa mejor. Además está súper bien optimizado, y que es simplemente la opción ideal. Entonces, si queréis empezar a estudiar composición en 2D porque no queréis hacer 3D y queréis ir directamente al grano, entonces estudiar Nuke. Y ahora vamos al otro mundo, a la locura que es el 3D, y aquí directamente hay una lista infinita de programas, y muchos de vosotros habéis escuchado muchos de ellos. Si por ejemplo digo Unreal Engine, aunque seáis ajenos a este mundillo, casi seguro que os va a sonar por toda la parte de videojuegos y porque se ha hecho muy popular últimamente. Y también, por supuesto, si digo Blender, también os va a sonar un montón, aunque también hay otras opciones que creo que son famosas, como 3ds Max, creo que también es un programa bastante popular, y Maya, aunque Maya creo que es popular en toda la parte profesional. Y voy a decir, cuando digo profesional, aunque seáis estudiantes y seáis gente curiosa de este mundillo, creo que también os voy a incluir a vosotros, pero creo que es un programa que a nada que estés un poco dentro de este mundillo ya te va a sonar también. Pero aún así, fuera de nuestro círculo, fuera de nuestro nicho, voy a decir, creo que Maya, por ejemplo, no es tan popular como 3ds Max, y creo que esto también es en parte por todo el tema de infoarquitectura, que es un área también bastante grande, que conoce bastante gente, y quizá por eso 3ds Max tiene bastante popularidad. Pero bueno, aquí tenemos bastantes programas, y lo primero que quiero decir es que tenéis, por ejemplo, un programa como Unreal Engine o también Unity, que está sacando cosas brutales, pero brutales, unas herramientas de pelo que increíbles. Unreal Engine y Unity no son buenas opciones para empezar. Nunca empecéis estudiando ninguno de estos programas. ¿Por qué? Porque ambos son motores de videojuegos. Y cuando digo que es un motor de videojuegos, es un programa donde haces un assemble, donde montas tu escena, donde una vez tienes los modelos en 3D hechos, la textura o la iluminación o las animaciones o lo que sea, todo eso lo empaquetas dentro de ese programa. Es un programa que está en un paso más avanzado dentro de lo que es
producir la creación de 3D. Y lo que necesitas aprender para VFX es un programa donde puedas hacer 3D desde cero, donde tú mismo o tú misma puedas generar esos modelos. Y aquí tenemos un abanico enorme de opciones. Por ejemplo, está 3ds Max, también está Maya, que ambos pertenecen a Autodesk, aunque también está Cinema 4D, muy popular en Motion Graphics, también está SideFX Houdini, que es el que utilizo yo y que ha ganado también una popularidad brutal en estos últimos años, y también está Blender. Esto voy a decir que son como los programas generales de hacer 3D, en general, que son herramientas multifunción, como una navaja multiusos, para que se entienda. Y por otra parte hay muchos otros programas, como por ejemplo ZBrush, Mari, Embergen, Marvelous Designer, pero no voy a hablar de esos programas porque son programas específicos. Por ejemplo, si quieres hacer esculpido digital, si quieres esculpir literalmente, entonces tendrás que aprender ZBrush, seguro que sí. O si quieres aprender a texturizar, a pintar directamente como si estuvieses pintando miniaturas de Warhammer, entonces tendrás que aprender Foundry Mari o Substance Painter. Y el primero que voy a descartar como recomendación es SideFX Houdini. Y en este programa he hablado muchísimo de él, pero muchísimo. Creo que es el programa que mejor está haciendo las cosas en lo que es la propia producción de VFX y el trabajo que desempeñamos en estudios profesionales, pero no es una buena opción para empezar en esto. Es un programa que está basado en un trabajo 100% procedural, que en el workflow de trabajar en 3D creo que complica las cosas demasiado para alguien que no tiene conocimientos en esta materia, aunque luego tiene todo el sentido del mundo. Una vez ya tienes conceptos básicos en 3D, luego tiene todo el sentido del mundo trabajar de esta forma, pero creo que es un paso más adelantado. Tenéis que tener cierta experiencia antes de saltar a él, pero sin duda no es la opción ideal para empezar en esto. Entonces, si no tienes conocimientos y aunque te guste mucho lo que hacemos, y yo esto lo entiendo porque es muy visual y es brutal todo lo que sale de Houdini, pero no es la opción recomendada para gente que empieza desde cero. Así que SideFX, fuera de esta lista. Lo siento mucho, lo digo con todo el dolor de mi corazón porque yo soy fan de Houdini. Soy fan, lo reconozco, soy fan. Y luego en la lista tenemos otro que es importantísimo y es estar suscrito a este canal. Y sí, allá vamos otra vez. Allá vamos, allá vamos. Llevo tiempo sin hacerlo porque os he dejado cierto margen. He dejado un poquito de aire. Tampoco quiero abusar de este método. Pero cuando no lo he hecho, he notado un factor. He notado algo en común en los vídeos en donde no he pedido esto, ¿no? O no lo he pedido por lo menos de esta forma. Y de repente como que veis mis vídeos y no os suscribís. Así es simple. Y es algo que a mí me parece increíble. Esto, obviamente, si tú estás viendo esto y estás suscrito al canal, este es el momento donde te puedes ir a tomar un cafelito o te puedes hacer una partidita o lo que sea. Sal de aquí, sal de este vídeo, ¿vale? Contigo no hay problema, tío. Pero tú, el que no está suscrito, quédate aquí, que vamos a hablar. Vamos a hablar tú y yo. Bien, a ver. Hemos llegado a 100.000 suscriptores en el canal, que ya es mucho, pero hemos llegado a 100.000 sin gente como tú. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. ¿Te imaginas dónde hubiésemos llegado si tú ahora coges y le das a ese botón de suscribirse? ¿Te imaginas? Pero no, lo hemos hecho sin ti y celebramos sin ti en esta comunidad. En esta queridísima comunidad donde todo el mundo es bienvenido menos tú. Así que no sé qué más quieres que haga. No sé, ya lo dije una vez, ¿quieres que baile? Me pongo a bailar aquí en TikTok. Este es el contenido que quieres que haga. Luego nos quejamos, ¿no? De TikTok se come todo, el contenido, la gente consume contenido estúpido. Pero tú estás viendo este contenido de altísima calidad, que es lo que yo produzco, y no te suscribes, ¿sabes? Pero luego no te quejes de TikTok. Luego no vayas a quejarte de TikTok o de Instagram Reels. Porque no estás mostrando aquí, no estás mostrando el apoyo a un creador de verdad, a un creador que se rompe, que se rasga las vestiduras por ti. Aunque no me muestres tu cariño, yo me desvivo por ti. Así que te lo pido por favor. Bueno, no te lo pido por favor, te lo pido, suscríbete. Te lo pido en plan como dame 20 pavos. Venga, suelta la suscripción. O sea, ¿por qué te lo voy a pedir? ¿Por qué te lo voy a pedir? Me lo merezco, hombre. Ahora, en serio, que esta película empieza a escalar demasiado. De aquí a montarme una película de terror o un corto de terror aquí en medio del vídeo, no queda mucho, ¿eh? No queda mucho para eso. Darme tiempo y medios. Y ya veréis, y ya veréis. Ahora, en serio, que si te suscribes, ya sabes que me ayudarías un montón.
Y si también le das un like, pues mejor que mejor. ¡Mua! Muchas gracias. Que no, qué broma. Ahora sí continuamos. Vaya tela, madre mía, vaya tela. Y siguiendo con la lista de programas, ahora en serio, tenemos más opciones, como por ejemplo 3ds Max. Y este programa se utilizaba muchísimo, pero muchísimo en videojuegos, aunque cada vez menos. Me sorprende porque tiene herramientas que son muy interesantes, herramientas para modelado, aunque también he visto ejercicios de rigging con él bastante chulos, bastante interesantes. Tiene plugins como por ejemplo Typeflow, que es muy popular y que tiene funciones que son súper interesantes. Y 3ds Max tampoco me parece una mala opción para empezar a estudiar esto. Creo que no tiene el contenido que tienes, por ejemplo, para Maya, para aprender 3D con Maya. Y tampoco es el programa que se utiliza en el cine, como se puede utilizar Maya, pero sinceramente no me parece una mala opción. Entonces, si tú estás en una escuela o estás estudiando en algún sitio donde empiezas por 3ds Max, creo que es una buena opción. Es un programa, como digo, todoterreno, donde haces absolutamente todo en él y no es una mala opción. Y el siguiente es Autodesk Maya, y aquí ya estamos hablando de una cosa diferente, porque aquí sí que estamos hablando de un programa que se utiliza en la industria, un programa que utilizan prácticamente todos los estudios de VFX en el mundo, aunque cada vez menos. Y esto lo tengo que decir, sé que ahora muchos que trabajan en España me dirán: no, Héctor, pero no es así, porque en mi estudio se utiliza Autodesk Maya. Sí, ya lo sé, y no solamente en tu estudio, sino también en todos los estudios del mundo se utiliza Autodesk Maya, y tiene mucho sentido, pero es cierto que cada vez está perdiendo más y más relevancia, y muchos de los grandes estudios de VFX del mundo, y me refiero a los que hacen las superproducciones de Hollywood, cada vez están haciendo menos uso de este programa, sobre todo, por ejemplo, en toda la parte de iluminación en 3D. Y el principal responsable de esto es Houdini, aunque repito que esto es algo que ya he hablado en más vídeos y que seguramente seguiré hablando de esto en el canal más adelante, pero bueno, que Maya aún así es un programa muy usado en la industria, y que si empiezas a estudiar 3D, toda la parte de modelar, de hacer UVs, rigging, animación, lo puedes hacer en Maya sin ningún tipo de problema. De hecho, creo que es uno de los mejores programas para ello, si no el mejor programa para ello, y es una muy buena opción. Además tenéis muchísimo contenido también en YouTube, que lo he estado buscando, creo que tenéis bastante contenido en inglés, sobre todo en inglés, aunque también algo de contenido en español, y es un programa que si lo estudias te aseguras de estar utilizando una herramienta que más tarde vas a estar utilizando en un estudio de VFX. Así que creo que también es una opción muy interesante, y algo que sí que tiene que es positivo, y es algo que echo de menos, por ejemplo, en Houdini o en Blender, es toda la parte de UVs, hacer los mapas de UVs, que es coger cuando tienes el modelo en 3D, y es como que coges el modelo y le haces ¡rup! Y lo abres para poder pintar texturas sobre él. ¿Vale? Y estas herramientas para hacer este proceso en Maya creo que son geniales. Así que Maya es sin duda una muy buena opción. Y luego tenemos Cinema 4D, otro programa también muy popular y que seguramente muchos conocéis, y no sé por qué este programa, antes de que irrumpiese Blender en toda la parte de YouTube, Cinema 4D se sentía como un poco como el Sony Vegas del 3D. Lo que era Sony Vegas para edición de vídeo, Cinema 4D lo era para el 3D. No tengo ni idea de por qué. Pero también un programa muy interesante y que utiliza mucha gente, aunque creo que toda la fuerza o toda la potencia de Cinema 4D reside más en la parte de motion graphics, de hacer este tipo de vídeos que son como de formas que se van moviendo o playeras que se van generando para anuncios de televisión, etc. Creo que es un programa que es muy potente, especialmente en todo ese mercado. Pero para la parte de VFX, no sé. No me parece mal tampoco, creo que lo pondría un poco a nivel de 3ds Max. Si queréis empezar por Cinema 4D, creo que me parece un poco como empezar con 3ds Max. No me parece mal, pero teniendo siempre presente que vais a tener que estudiar después Maya u otros programas. Aunque bueno, esto va a pasar con todo, que lo voy a hablar ahora un poquito más adelante. Pero el punto es que creo que Cinema 4D va a ser un programa con el que podéis empezar y podéis hacer cosas, podéis estudiar con él, pero luego no vais a usar, porque prácticamente todo lo que vas a hacer en VFX lo vas a hacer mejor en otro programa. En ese sentido creo que sí es una buena opción, pero no sé si lo recomendaría al 100%. Si empiezas por ahí, bien, pero que sepas que tienes mejores opciones por las que empezar. Y por último, que creo que es lo que estáis esperando muchos, es Blender. ¿Y qué me parece Blender para empezar en VFX y en CGI? Pues a mí Blender a día de hoy me parece que es la opción, y voy a poner la opción en mayúsculas, y cada vez estoy más seguro de ello. Es el mejor programa por el que empezar a estudiar 3D, ya sea para hacer videojuegos o para hacer VFX o para cualquier trabajo en el que tengas que hacer 3D. Creo que es el mejor programa para empezar y ojalá, pero
ojalá hubiese tenido yo esta herramienta cuando estaba empezando a estudiar esto. Sinceramente, ojalá. Y hace poco estuve con Swan Prada, que es un artista de muchísimo prestigio en nuestra industria, en la industria de los VFX, y además da la suerte de que es español, así que podemos hablar con él y tuve el placer de invitarlo al canal. Y dijo una cosa de Blender que es cierta, y esto es así, y es que Blender es un programa que hace todo, pero no es mejor que otros programas para hacer dichas funciones. Por ejemplo, no es mejor para hacer efectos que Houdini, o no es mejor para animar que Maya. Vale, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero eso no quita que muchos profesionales, como yo, o como Swan, o como muchos otros con los que hablo a diario, no estemos saltando o estudiando este programa, porque tiene cosas que son súper interesantes y cada vez mejores, sobre todo cada vez mejores. Y este programa, para empezar en 3D, me parece la mejor opción por dos razones. Una, la comunidad que tiene, que es una comunidad enorme, es una comunidad gigantesca. Creo que no hay, repito, no hay ningún programa en el mundo que tenga una comunidad como la que tiene Blender. Ningún programa de ningún otro campo, ni de sonido, ni de edición de imagen, de nada. No hay ningún programa que tenga esa comunidad tan vasta y tan enorme que tiene Blender. Y esto es una ayuda brutal. Esto va a hacer que cualquier programa que tengáis, siempre vais a tener respuestas para las preguntas que tengáis durante el proceso de estudiar 3D, vais a tener miles de tutoriales para cualquier cosa que necesitéis, para modelar lápices, para modelar tuberías, para modelar a Super Mario, para cualquier cosa que se os ocurra, vais a tener un tutorial específicamente para ello utilizando Blender. Y ya no solamente eso, sino que creo que el punto fundamental y por el que recomiendo siempre empezar por este programa, ya no solamente es la accesibilidad, y que creo que tiene una interfaz que es muy amigable para cualquier persona. Es como, para mí es como un juguetito, sinceramente, es como entrar a jugar, es que me encanta, sinceramente. Pero sobre todo, la ventaja principal es que hace todo lo que hacemos en VFX. ¿Quieres generar cámaras en 3D? Tiene herramientas para ello. Para texturizar, también. Para esculpir, también, que por cierto las han mejorado en la última versión. Para hacer UVs, también, que por cierto también lo ha mejorado en la última versión. Para animar, también, que por cierto también lo ha mejorado. O sea, es como que todo lo que tiene lo va mejorando. Para modelar, por supuesto. Para hacer efectos, también, por supuesto. Para iluminar, increíble. Tenéis Eevee, que Eevee no ilumina como un motor de render profesional que usamos en un estudio como Arnold o Renderman o Karma, estamos todos de acuerdo, pero cuando tú estás empezando a estudiar VFX no puedes esperar a hacer un render como el que hacemos para una película o como para el que hacemos en una serie de televisión. Es que no tiene ningún sentido. Un render que es una imagen que generamos a lo mejor entre 20 artistas para un solo plano, y que ese mismo render tarda a lo mejor un fin de semana entero utilizando una granja de render de 100 ordenadores. Obviamente no puedes esperar sacar esa calidad. Pero ya no solamente en Blender, yo tampoco puedo esperar sacar la calidad que hago en producción yo solo en Houdini con mi workstation de aquí, ¿vale? No es viable, no es ni siquiera es razonable. Entonces tenéis un motor como Eevee que es en tiempo real y que te permite iterar en tiempo real sobre lo que estás haciendo, y a mí esto me parece que es, vamos, increíble. Entonces es como que todo lo que tienes que estudiar lo puedes aprender dentro de Blender. Y creo que la ventaja principal frente a, por ejemplo, otras opciones como Maya, o como Cinema 4D, o como 3ds Max, es que al tener todas estas herramientas dentro del programa, te permite la comodidad de no tener que estar saltando a otros. Por ejemplo, si tú estudias Maya, no puedes hacer Camera Track dentro de Maya. Tienes que aprender otro programa como PF Track o como 3D Qualizer, que son programas específicamente para hacer traqueos de cámara, para generar cámaras en 3D. Y creo que aquí todos tenemos que ser justos, y es que cuando estás empezando a estudiar VFX o cuando estás empezando a estudiar 3D es muy denso, son muchos conceptos, y yo recuerdo cuando estaba empezando que yo lo hice con Maya. Para mí, sinceramente, no era cómodo tener que saltar a ZBrush y de repente tener una interfaz completamente nueva de un programa que funciona de forma distinta, la forma en la que te metes en el viewport es distinta, la forma en la que gestiona archivos es distinta también, todo es distinto. O tenía que hacer traqueos de cámara y tenía que utilizar PF-Track, y otra vez lo mismo, otro programa con otra interfaz, que los atajos de teclado para orbitar en el viewport en 3D también son distintos. O luego tenía que saltar a Mari para texturizar y otra vez lo mismo, otro programa con otra metodología. Era un rollo. Aprender así no es cómodo. Muchos hemos aprendido así, yo incluido, pero esto no es lo óptimo. Para mí lo óptimo es aprender todo dentro de un mismo programa. Que luego aparte vais a tener que aprender otros, sí, sin duda.
A lo mejor empiezas a estudiar Blender y te das cuenta de que te encanta esculpir. Entonces tirarás a ZBrush y en ese momento ya tendrás experiencia, estarás más hecho a lo que es trabajar en 3D y hacer ese salto no te será tanto drama. O harás tus traqueos de cámara en PFTrack, o te irás a pintar a Substance Painter, o otros programas que utilices de forma externa, pero no va a ser ese drama. Y por supuesto, otro punto que se dice mucho y del que yo no estoy a favor es de que si estudias Blender, más adelante te va a tocar aprender Maya y esto es muy complicado, porque tú aprendes Blender y luego aprender Maya es algo prácticamente imposible. Y luego tienes que aprender Maya porque si no sabes Maya, no te van a contratar en otro estudio. Y a ver, y este también es un argumento del que estoy en contra, porque tú empiezas en VFX, se da por hecho de que vas a tener mucha flexibilidad para estudiar otros programas. Por ejemplo, yo utilizo a diario Houdini, pero además de Houdini, utilizo otros programas que ni siquiera utilizo en producción. Por ejemplo, Unreal Engine. Yo sé utilizar Unreal Engine. Y de hecho tengo un tutorial de introducción a este canal de Unreal Engine. Y no es un programa que utilice en producción. También lo mismo con Blender. Blender no lo utilizo en producción y aún así es un programa que he aprendido porque creo que tiene cosas que son súper interesantes y quizá más adelante va a tener herramientas que me van a servir de utilidad para mis quehaceres en Houdini. Como digo, al final aprender herramientas te da sobre todo muchos nuevos puntos de vista y estoy convencido de que esto me ha pasado con Blender, de soluciones que en Houdini no había caído, a lo mejor por haber estudiado Blender, haber estudiado sus herramientas, de repente en Houdini se me enciende como una bombillita en plan, ¿y si hago esto cómo lo haría en Blender? Y de repente funciona. También por supuesto he aprendido Nuke y también sé utilizar Maya. Y si por ejemplo el día de mañana me contratan en un estudio donde se utilice 3ds Max, también aprenderé 3ds Max. Pero aquí lo importante es aprender las técnicas, no el programa. Y creo que muchas veces se confunde el propio concepto de lo que es un programa de 3D y una técnica como es modelar o como es texturizar, que son dos conceptos distintos. Tú puedes ejecutar estas técnicas utilizando un programa de 3D, independientemente de cuál sea. Entonces, si tú sabes modelar en Blender, o sabes texturizar en Blender, o sabes crear cámaras de 3D en Blender, o hacer composición en Blender, vas a saber modelar, o vas a saber hacer efectos, o vas a saber texturizar. Vas a saber cuál es la técnica. Luego, aprender otro programa, vas a aprender a cómo utilizar ese programa para hacer esa técnica que tú ya has aprendido. Y este creo que es el concepto principal y creo que con lo que mucha gente comete este error al entender como un programa como una técnica, y no lo es. Un programa es una herramienta y ya está. Y por eso mismo para mí Blender es un programa que ha entrado de esta forma y que ha hecho tanto ruido y que a tanta gente le está gustando porque creo que ha ofrecido una solución a un problema que teníamos, porque nuestra forma de aprender no era perfecta hasta que ha llegado este programa, y creo que este programa ha cambiado mucho estas bases y creo que también es justo reconocerle este mérito. Así que para mí Blender es la mejor opción para empezar en todo lo que es el mundo del 3D. ¿Que luego tienes que aprender Maya? Por supuesto. ¿Que luego tienes que aprender Houdini? Por supuesto. ¿Y Nuke? Por supuesto que sí. Pero todas esas técnicas ya las tendrás dominadas. Y luego aprender los programas es que ya os digo que no es complicado. Una vez tienes experiencia y aprendes a dominar estas técnicas, es prácticamente cambiar los colores de la interfaz, la posición, y a lo mejor que en un programa el bevel o una operación de modelado se hace un poco distinta. Pero ya está. No es ningún drama ni me parece ninguna locura. Y por eso mismo todos los artistas de VFX tenemos esa flexibilidad a la hora de aprender unos programas u otros, porque no nos cuesta adaptarnos, porque ya entendemos la teoría, entendemos las técnicas y por eso mismo pues no es sencillo. Así que yo os digo que para mí Blender ahora mismo es la mejor opción para ello. Y para concluir este vídeo y para todos aquellos que vayáis más a la parte de 2D, como comentaba con Nuke y con After Effects, una cosa que también siempre digo es que pese a que optéis por estos programas para aprender After Effects o aprender Nuke, para mí lo mejor es que todos, absolutamente todos, empecéis siempre con 3D. Todos vosotros. Tenéis que entender una base. Aunque hagáis composición en Nuke o hagáis composición en After Effects, muchas de estas composiciones o muchos de estos procesos de trabajo pasan por hacer elementos en 3D o trabajar con cámaras en 3D dentro de estos programas. Por no hablar de que mucho del material que vais a recibir va a ser de departamentos de 3D, de departamentos de gente que trabaje en todo el mundo del 3D. Y entender cómo trabaja esa gente y entender cómo trabajan esos artistas te va a ayudar muchísimo, no solamente a pedir, por ejemplo, renders a artistas de 3D, de Maya o de Blender o de Houdini, sino que también te va a ayudar a ti a desempeñar un mejor trabajo como compositor. Y esta es mi última recomendación y con esto creo que voy a cerrar este vídeo, y es que sea lo que sea que hagas empezando en VFX, ahora mismo la mejor opción es empezar siempre con Blender, porque todos vosotros vais a necesitar una buena base de 3D. Y no hay mejor programa que este para obtener
esa base. Y que por cierto, y esto no lo he dicho, en Blender también se puede componer con nodos como lo harías en Nuke o en Fusion. Así que ahí queda eso. Y ya está, gente, que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Hala! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, gente! ¡Chao!